Ya estamos en nuestro segmento de nutrición. Ya se encuentra con nosotros nuestra nutricionista invitada de esta semana, Mariana Franco. Mariana, bienvenida nuevamente a la Red Fit. Como siempre, Mariana, un gusto compartir el segmento de nutrición con usted y le agradecemos mucho el tiempo. A ustedes por la invitación. Gracias, Mariana. Va a ser un gusto platicar este ratito con usted. Te cuento que nos gustaría hablar entre nuestro segmento de nutrición de esta semana. Quisiéramos hablar acerca de el no temerle a los carbohidratos, Mariana. Muchas personas por ahí, sobre todo las que estaban buscando bajar de peso, perder porcentaje de grasa corporal, claro. Incluso hasta eliminan por completo los carbohidratos de su dieta, ¿verdad, Mariana? Sí, eso así es, y eso es muy común. De hecho, la mayoría de mis pacientes llegan con un pánico, con un miedo, incluso se sorprenden cuando en el plan alimentario les dejo tortilla, les dejo pan, o sea, de estos alimentos de carbohidratos, ¿verdad? Se sorprenden e incluso me preguntan, ¿verdad? Incluso tienen la duda si realmente lo que van a comer sí les va a funcionar, ¿verdad? Entonces es un tema muy importante que pues quería compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, para principal, pues los carbohidratos al final es un grupo alimentario que nos va a dar energía, ¿verdad? Entonces, cada grupo alimentario tiene diferentes funciones, o sea, no podemos omitir frutas, no podemos omitir vegetales, no podemos omitir proteínas porque lo que no te da el vegetal o la fruta te lo da la proteína. O sea, al final el plato, cuando tú ves un plato que tiene de todo un poco de grupos diferentes, no hay que asustarnos y pensar de que es un plato que voy a comer en mucha cantidad, ¿no? En cantidad que no me va a ayudar, sino al contrario, ¿verdad? Que nos va a ayudar a tener un poco más de nutrientes, vitaminas y todos los nutrientes que no te lo da solo un grupo alimentario. Sí, buenísimo. Sí, lo hablábamos un poquito fuera de cámara, ¿verdad? El no sacar uno de estos macronutrientes del todo de la dieta. Y por ahí hablábamos de la importancia de tener un plato bien proporcionado, ¿verdad? Y por ahí quizás el cuidado que debemos de tener es en cuanto a las porciones, más que todo, ¿verdad? Exactamente. Imaginemos, al final es como nosotros somos un carro, un ejemplo, ¿verdad? Y necesitamos gasolina. Al final depende del carro, del estilo del carro, marca y demás. Cada uno necesita una cantidad diferente de galones de gasolina. De igual manera, nuestro cuerpo, cada uno necesita diferente energía y por lo tanto también porciones variadas, en especial carbohidratos. Entonces es posible que yo necesite 5 y tal vez tú necesitas 8, por ejemplo, ¿verdad? Pero si yo consumo, por ejemplo, el doble, si yo como 10 y tú comes 15, entonces ahí sí el carbohidrato va a jugar un papel principal en ayudarnos a aumentar de peso. Entonces creo que ahí ha sido la confusión, ¿verdad? Con el paso del tiempo, que nos da miedo este tipo de alimentos, ¿no? Pero si yo consumo la cantidad que realmente necesito, no hay ningún problema, ¿verdad? Es más, mi cuerpo lo necesita para poder realizar diferentes actividades, ¿verdad? Más los deportistas, por ejemplo, o si tengo, por ejemplo, un día con diferentes actividades o el estrés laboral y demás, ¿verdad? Entonces, también necesitamos este tipo de alimentos y no solo los carbohidratos, sino el resto que estamos comentando, y entre esos proteínas, carbohidratos, frutas y vegetales, ¿verdad? Que es esencial que podamos consumirlo en los diferentes tiempos de comida. Sí, por ahí también entra el tema y la importancia de estar bien asesorados, ¿verdad, Mariana? Claro. Porque muchas veces seguimos dietas que vemos en internet o en redes sociales, y el tema de estar bien asesorado profesionalmente va por ahí en cuanto a la actividad física que tenemos, que todos estos temas son bien personales, ¿verdad? Porque por ahí hay gente que entrena y que entrena a intensidades altas y que necesita de los carbohidratos, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí, para poder tener el mayor rendimiento, ¿verdad? Por eso es importante tanto los preentrenos como postentrenos, para poder tener la energía y recuperar esa energía perdida durante el entrenamiento, ¿verdad? Entonces, este tema es súper importante, incluso también si hablamos sobre las frutas, ¿verdad? Muchas personas también dentro de mis pacientes llegan con mucho miedo a comer frutas, y eso es como tal vez otro choque que tenemos a veces con los pacientes, porque pues les da miedo, ¿verdad? Sobre todo hay ciertas frutas que sí, claro, su índice glucémico tal vez es muy alto, ¿verdad? Como banano, sandía y demás, pero son frutas que no hay que dejarlas de comer, simplemente hay que comerlas las porciones que son, ¿verdad? Por ejemplo,
la porción del banano, ¿verdad? Si es, por ejemplo, un banano grande, es la mitad del banano, ¿verdad? Si es nacional, pues es un banano completo, ¿no? Y no tenerle miedo a este tipo de frutas, e igualmente sandía, ¿verdad? Más ahorita, para poder hidratarnos un poquito mejor, es importante también tener una taza de la porción y demás, ¿verdad? Recordar que el azúcar de la fruta no es dañina, ¿verdad? Se llama fructosa, ¿verdad? Es totalmente diferente a la sacarosa, pero podemos comerlo muy tranquilamente, pero eso sí, tratar la manera tampoco en exceso, ¿verdad? No una sandía completa o una piña completa, y tratar que tenga la fibra, o sea, no consumir tanto el zumo o el jugo, sino la fruta como tal, y poder consumir también con todo y cáscara como manzana, pera y demás. Volvemos a la importancia de las porciones, ¿verdad, Mariana? Exacto. Y no de extralimitarnos en cuanto a las porciones, que ahí sí ya podría haber algún tipo de problema. Exactamente, ¿verdad? No excedernos, ¿verdad? Más que todo si tenemos diabetes o demás, ¿verdad? Tratar de consumir las frutas que tengan más fibra, ¿verdad? Y poder consumirlas sin ningún problema, con las porciones indicadas, ¿verdad? Que eso es lo importante. Entonces, no tenerle miedo a la hora de que nos dan un plato balanceado con diferentes grupos, tener como esa culpa que después, ay, con mi tortilla o con mi pan, ¿verdad? Entonces, esto no es así, ¿verdad? Porque incluso nos puede dar hasta ansiedad, ¿verdad? En un futuro, porque la mayoría de si vamos a un lugar siempre hay un carbohidrato por ahí, ¿verdad? Entonces estar como que no quiero comerlo, pero sí, ¿verdad? Llega un punto a estar un poco intranquilos. Sí, súper. Por ahí también hablábamos antes de empezar la entrevista que hay dos tipos de carbohidratos, Mariana. Si nos pudiera dar una breve explicación, ¿cuáles son estos dos tipos de carbohidratos? Exacto. Y los más recomendables, ¿no? Claro que sí. Están los simples y los complejos, ¿verdad? Lo importante es evitar los simples, son más que todo todos los procesados, ¿verdad? Que ya contienen también sacarosa, que lo añaden, como los pasteles, todos los postres, por ejemplo, empanadas y demás, ¿verdad? Que eso ya está procesado y que eso sí no se recomienda. Pero si hablamos de los complejos, estamos hablando de carbohidratos que también tienen alto contenido de fibra, ¿verdad? Por naturaleza tienen fibra como arroz integral, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene un poquito más de fibra que el arroz blanco, quinoa, ¿verdad? Chía, frijoles, garbanzo, lentejas, todos estos carbohidratos que al final tienen ese aporte de fibra que te va a dar saciedad, ¿verdad? Y además ayuda a que el azúcar no se absorbe tan rápido, ¿verdad? Entonces todo este tipo de carbohidratos es bienvenido y lo podemos consumir. Ok, por ahí entonces cuando se hace la opción de por qué carbohidrato nos vamos, pues serían los compuestos, ¿no? Exactamente, con los compuestos e incluso también con las pastas, pues tratar la manera que sean integrales, o incluso ahorita ya hay unas pastas de soya, pastas de arroz, que también los podemos consumir, ¿verdad? Entonces, para que tenga un poquito más de fibra y poder disfrutarlos, no omitirlos y decir, no, pastas no, ¿verdad? Claro que podemos buscar la forma y poder consumir. Buenísimo. Aprovechando que esta semana estamos hablando de los carbohidratos, Mariana, también por ahí se genera la duda en cuanto a la cena. Claro. Muchas personas dicen que en la cena debemos de quizás eliminar los carbohidratos y enfocarnos mucho en proteína. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Siempre se mantiene la misma proporción de plato? Claro, en todos los tiempos de comida siempre recomiendo que el plato sea proporcional en los diferentes grupos alimentarios, ¿verdad? Siempre les digo que imaginemos el plato y dividirlo en 4, ¿verdad? En una parte verdura, otra parte fruta, vegetal, proteína y carbohidratos, ¿verdad? Tratar la manera de tener ese equilibrio. En la mañana incluso podríamos, en vez del vegetal, incluir un lácteo, ¿verdad? Descremado, ¿sí? Entonces, tanto en la cena sí es importante poder tener el equilibrio, ¿verdad? Obviamente no comer en exceso, sino las porciones que yo necesito, y no tener miedo que mi plato esté variado con los diferentes grupos. Eso es importante. Sí, siempre es importante hacer esta aclaración, ¿verdad? Porque muchas veces se dice que ya en la tarde, en la noche, pues evitar el consumo de carbohidratos por el tema de que uno ya se va a descansar, la actividad física pues ya disminuye bastante en la noche. Totalmente. Y eso de carbohidrato que uno consume pues ya no se quema, por decirlo de alguna manera. Claro, la clave aquí es que podamos consumirlo también, si vamos a tomar la cena, que sea por lo menos 2 horas antes que nosotros nos acostemos, ¿no? Para poder tener el tiempo para digerir los alimentos y demás, ¿verdad? Pero, como te digo, no en exceso, sino tener el equilibrio de todos los grupos, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Ok, buenísimo. Por último, Mariana, quisiéramos saber su recomendación. Hay muchas personas que ven nuestro programa y pues
entrenan, tenemos muchos corredores, triatletas. ¿Cuál sería tu recomendación en cuanto a un buen preentreno, Mariana? Yo sé que esto depende mucho de la intensidad del entreno que uno vaya a hacer, pero hablando en términos generales, porque normalmente un preentreno normalmente es un carbohidrato. Claro que sí. Bueno, eso va a depender, como tú dices, el tipo de ejercicio que va a realizar esta persona, ¿verdad? O este paciente, pero usualmente sí es importante primero que sea una energía inmediata, que podamos consumirlo, ¿verdad? Por ejemplo, una grasa saludable como mantequilla de maní, ¿verdad? Por ejemplo, aguacate y demás, combinado con algún carbohidrato, ¿verdad? Puede ser pan integral con aguacate, por ejemplo, o pan integral con mantequilla de maní, podría ser una opción, y también alguna fruta, ¿verdad? Para que nos dé esa energía inmediata antes de poder hacer ejercicio y por lo menos unos 45 minutos o una hora antes de poder realizarlo. Exactamente, solo tratar de que sea, como te digo, combinado, ¿verdad? Una grasa saludable, un carbohidrato con fibra y una proteína, ¿verdad? Que podría realizar y podría ser un buen entreno, un buen preentreno, ¿verdad? Para poder tener esa energía en nuestro ejercicio. Ok, súper. Pues como siempre un gusto, Mariana, el compartir el segmento de nutrición con ustedes y nos voy a recordar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Claro que sí, lo pueden buscar en Instagram como Motusal Nutrición. Ahí estoy a la hora. Buenísimo, ahora vamos a estar colgando pantalla. Fue un gusto, Mariana, agradecemos nuevamente el tiempo. Excelente, estoy a la hora. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más.